nuestros encuentros de los días jueves cada 15 días es justamente el mismo que creamos inicialmente en el mes de agosto. Así que bueno, hechas estas consideraciones, hoy les queríamos compartir que vamos a contar con una presencia muy significativa por muchos motivos. Nos acompaña la doctora Sofía Astelarra. Sofía es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, es socióloga, profesora en Sociología de la UBA, docente de Fundamentos de Ecología Política de la Facultad de Sociología, también de la Universidad de Buenos Aires, investigadora e integrante del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani, que también depende de la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigadora en cuestiones ambientales y urbanas en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de General Pacheco, especializada en conflictos ecoterritoriales en humedales del Delta del Paraná, modos de vida locales, movimientos socioambientales, procesos de urbanización ligados a barrios cerrados, así que muy oportuno por estas consideraciones que hacía Luciana antes, y ordenamiento territorial ambiental en áreas de humedal. Y particularmente el tema de los humedales, nos es un tema justamente que hoy despierta muchas inquietudes porque sabemos del padecimiento del humedal en el delta de nuestro Paraná. Además nos identificamos con la realidad que venimos viviendo en los últimos años, pero justamente que explotaron de una manera sorprendente el último año y medio y que siguen llevándose a cabo. Y bueno, tenemos la oportunidad además de contar con la presencia de compañeros, compañeras, compañeros de movimientos sociales que, digamos, en alguna medida están favoreciendo que esta intervención cuente también, además de con la voz de Sofía, con las voces de un equipo que está trabajando en idéntico sentido. Así que muchísimas gracias, Sofía. Destacamos, como siempre, esta generosidad de los compañeros y las compañeras que se prestan a participar de estos conversatorios para propiciar que en distintos lugares de nuestro país tengamos la posibilidad de generar instancias de reflexión, de debate, de construcción de conocimientos y de diálogo de saberes. Así que, bueno, hechas las presentaciones y dándoles la bienvenida a todos, es que inauguramos este espacio una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes, sobre todo por la invitación a participar de estos encuentros. También a felicitarles por el sostenimiento de las cátedras libres de soberanía alimentaria, que creo que son fundamentales en las carreras en las que están, y también porque estos son espacios en los cuales se pueden difundir las experiencias desde los territorios, y eso me parece muy importante en relación a esto que señalabas del diálogo de saberes, y también para poder ir haciendo ahí como un mapa de todas las experiencias que existen y que favorecemos a través de difundir la palabra de esas propias experiencias y también darlas a conocer, ¿no? Porque lo que no se conoce no existe, por eso uno de los lemas dentro del debate en torno a la ley de humedales tiene que ver con conocer, ¿no? Para preservar, para proteger, ¿no? Entonces, bueno, creo que justamente con estas experiencias que apuestan a otros modos de producción desde los territorios y en los territorios son fundamentales. Así que, bueno, dicho esta pequeña introducción, me gustaría compartir pantalla. ¿Comparto directo? Sí, no hay problema. Están todos habilitados. ¿No? Sí. Ahí va. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción general para ubicar un poco los humedales y lo que para mí tiene que ver con un poco la problemática en torno a estas apuestas de soberanía alimentaria, y después le voy a dejar las voces a quienes la practican desde el cuerpo y el compromiso. A ver. No me aparece la pantalla para compartir. ¿Tenés abierto el documento? Sí. Las opciones son compartir o una ventana o una pestaña. A ver, porque me aparece solo como la pantalla esta que estoy viendo.
A ver, ¿Qué es ¿cómo un se ve? documento de Power, un PowerPoint? Ah, una ventana, ahí está. Una ventana, ahí está. Listo, perfecto. Muy bien, me quedó a la mitad. Bien, ahí Ahí está. se ve. Ujú. Se ve, ¿no es cierto? Sí, Bien. sí, perfectamente. Bueno, el nombre que le pusimos a la conversación tiene que ver con esto, ¿no? Soberanía alimentaria en el humedal. Sofi, perdón. Sí, Lo que se ve sí, es la presentación PowerPoint. No la, sí, no sé cómo la pensás pasar, pero tendrías que cliquear sobre la tacita, ¿puede ser? sí. Ahí, mira, ahí cliqué sobre la tacita. ¿Está Sí, bien? sí, ¿Se ve? está bien. Sí, sí, está bien. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo solamente la diapo de presentación, Gra? Única no, se ve con, Ahí. con el acompañamiento, con las otras diapos. ¿A eso te referís, Claudia? Claro. Se, Bueno, ah, perfecto. No, Sí, se ve sí. una, porque, perdón, ¿se ve Y una si, sola o se ven todas? se si ven le todas las mandás, chiquititas a un Ah, costado y se ve la grande, mucho más grande en el centro. qué raro, porque yo estoy poniendo para compartir, pero no. si le mandás F5, ¿no te lo pone a pantalla completa? A ver, ahí. No, porque ahora se fue de cuadro, se encuadró. Bueno, salimos. Ahí está. Intento nuevamente la última vez y si no, bueno, vamos así. ¿Se Claro. ve completa o Dale. se sigue viendo una y las otras? Se ve una y las otras. Bueno, Una y las otras. Sí, claro. será una cuestión de mi compu, capaz. Bueno, y lo veremos así, Tenés que apretar abajo donde está como una copita. Sí, 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 sí. es que ya estoy Ahí. apretando eso, pero no, no aparece. Bueno, se ve igual. Sí, Sí, sí. a ver si no acá. em, bueno, vamos a arrancar porque así no perdemos tanto tiempo. Bueno, le pusimos a esta experiencias y reflexiones navegantes, por un lado porque creo que algo ya lo irán compartiendo les compañeros, pero bueno, algo de estos modos de producción tienen que ver con el contacto con el río y cómo el río y el agua y la navegación permiten justamente el flujo de los productos de elaboración local. Entonces me parecía que era bastante atinado. Como para compartirles un poco qué implica la investigación en territorio, por un lado me defino como investigadora o intelectual anfibia, que es un concepto de María Vampa, que tiene que ver con este cruce de que además de trabajar en investigación y ser docente, como comentaron, también soy activista en el territorio y también vivo en el territorio, entonces eso me permite tener algunas digamos, acercamientos en términos de la investigación y también en términos de la propia experiencia, que tiene sus potencialidades y también sus riesgos, pero que, bueno, son parte de las apuestas, ¿no? De otros modos de producción de conocimiento. Y por otro lado, también vinculado a, digamos, cuáles son los marcos conceptuales desde los cuales estoy trabajando, son la epistemología del sur, vinculada a esta noción de la sociología de las ausencias y de las emergencias, que justamente tiene que ver con empezar a visibilizar en el caso de la producción, ¿no? Hay una mirada moderna, colonial y también patriarcal en la cual todas las experiencias que son en pequeña escala han sido históricamente desvalorizadas, devaluadas, ¿no? Construidas en términos de ausencia o directamente invisibilizadas de las narrativas hegemónicas, ¿no? Entonces, hacer esta sociología de las emergencias implica, por un lado, dar cuenta de la existencia de esas experiencias y también de la potencialidad que tienen esas experiencias para proponer otros modos de vida o para visibilizar modos de vida históricos que se van resignificando o actualizando en el tiempo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con un modo epistemológico, ¿no? Y esta epistemología también está vinculada a toda una trayectoria histórica dentro de la sociología rural crítica, de la carrera, digamos, en sociología, que seguramente acá hay autores que ustedes deben conocer, como Chayanov, Toledo, Channing, y Norma Giarraca o Miguel Teubal, que son personas que también han hablado y escrito, igual que Diego Domínguez, sobre soberanía alimentaria a nivel nacional, y también, digamos, son todas perspectivas teóricas en las cuales se ha articulado y dialogado con los movimientos campesinos e indígenas para pensar también los modos de producción y la crítica a los modos de producción industriales o
agroindustriales, ¿no? Y por otro lado, la perspectiva de la ecología política latinoamericana, que no voy a ahondar mucho, pero que tiene que ver con el recorrido de Enrique Leff, que es uno de los tantos que acuña ese nombre dentro de América Latina, que es un campo en construcción que tiene la singularidad, ¿no?, de posicionarse desde el pensamiento situado en América Latina, digamos, y la crítica a la colonialidad. Y por otro lado, es un campo que históricamente también ha estado, digamos, nutrido en el diálogo con los movimientos socioambientales, los movimientos campesinos indígenas, ¿no? La semana pasada estuvo hablando Gabriela Merlinsky, que también ella viene trabajando en esta línea de la ecología política latinoamericana y la ecología política del agua, así que creo que ella les comentó varias cuestiones que son muy claves desde este marco en el cual venimos trabajando. Y finalmente, también parte de la investigación en el territorio tiene que ver también con lo que les comentaba, ¿no?, el activismo más ecotransfeminista, que es como los movimientos que empiezan a visibilizarse en la actualidad, pero que también tienen una trayectoria histórica de larga duración, ¿no? Y en relación a pensar, digamos, la soberanía alimentaria dentro de los mundos rurales o rururbanos en Argentina y en particular también en el Delta y en las áreas de humedales, creo que hay varios procesos que están actualmente en tensión, en conflicto, bueno, actualmente no, hace varias décadas, en la actualidad esos conflictos los estamos como visibilizando y viviendo muy fuertemente, ¿no? Sobre todo la quema de humedales en el Delta desde el año pasado, pero que ya tuvo su antecedente en el año 2008, da cuenta de estos modelos ecoterritoriales o modelos de vida o modos de vida que están en tensión desde hace varias décadas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con modelos que están vinculados a un modo de producción, vinculado al agronegocio o la producción agroindustrial a gran escala de exportación, la megaminería, la extracción de hidrocarburos, por otro lado los megaemprendimientos urbanos y turísticos y también las megainfraestructuras, ¿no? Todo este año estuvimos también con todo el debate de la hidrovía Paraná-Paraguay y toda la discusión desde las organizaciones ambientales y territoriales y sobre todo isleñas y ribereñas de debatir en torno a que no sea una hidrovía, sino que estamos hablando del río, ¿no?, Paraná, y que el río dentro del delta del Paraná, pero a la vez está dentro de la cuenca del Plata, es un río que conecta una gran macrorregión, ¿no?, de humedales. Y esto está vinculado también a procesos de despojo y desposesión de justamente las comunidades indígenas, campesinas, históricamente, y isleñas y ribereñas, ¿no?, que es lo que se está poniendo en debate actualmente, ¿no? Y esos procesos tienen que ver con procesos de acaparamiento de tierras, ¿no? Ahora también estamos hablando de procesos de acaparamiento de tierras vinculadas a cuestiones de modernización ecológica o de proyectos verdes, ¿no? Son como nuevos formatos también en los cuales empieza a haber apropiación de tierras, violencia rural, violencia urbana, rururbana, desalojos, asesinatos, ¿no? También empieza a visibilizarse, pero bueno, esto es una problemática que se arrastra desde hace varias décadas, ¿no? La monoproducción, ¿no? Por ejemplo, todo el debate en torno a la quema de humedales el año pasado tuvo que ver con el debate respecto a la ganadería permanente en islas, ¿no? Y cómo, bueno, se empieza a transformar un territorio hacia modelos de monoproducción, ¿no? Y esos modelos de monoproducción, ustedes ya deben haberlo trabajado bastante, es insumo dependiente, y todo esto incurre también en situaciones de contaminación ambiental, ¿no? Por otro lado, dentro de estos modelos tenemos la emergencia también de los movimientos campesinos, la emergencia de los movimientos ambientales y el fortalecimiento, ¿no?, y la revalorización de las comunidades indígenas, ¿no? Y estos fenómenos se vienen articulando hace ya varias décadas también, ¿no?, dentro de las perspectivas de los conflictos, ¿no?, en la lucha, podríamos decir, en las conflictividades en los territorios, ¿no?, donde se articulan los diferentes movimientos, y en los últimos años viene habiendo cada vez más articulaciones con el movimiento feminista, transfeminista, los feminismos comunitarios o los feminismos territoriales o los ecofeminismos, ¿no?, donde esas problemáticas transversales que tienen que ver con la problemática de la tierra y el uso, la tenencia y el acceso de la tierra, que ha sido una reivindicación histórica del movimiento campesino y de los movimientos indígenas, se empieza a cruzar también con las problemáticas vinculadas a la preservación de los ecosistemas, ¿no?, de los humedales, pero también de los bosques, de los glaciares,
que viene trayendo el movimiento ambiental o la pregunta en términos de, bueno, ¿de qué modo vamos a vivir? Y finalmente hay otro de los cruces con otra problemática transversal que tiene que ver con toda la problemática sexogenérica que traen también los movimientos ambientalistas, ¿no? Esto Maristeles Vampa lo viene denominando como giro ecoterritorial de las luchas, y ahora a ese giro ecoterritorial de las luchas se le suma un giro feminista o transfeminista de esas luchas, ¿no? Entonces, bueno, acá también hay una potencialidad en que empieza a debatirse, digamos, cuáles son los modos de vida del presente y de cara también al futuro, ¿no? Y en relación a esto, los procesos que estamos viendo tienen que ver justamente con la ocupación de las tierras, pero, digamos, vinculadas a la ocupación de tierra para vivir o para producir, ¿no? Discutiendo o debatiendo o desmercantilizando esos procesos de privatización o de mercantilización de la tierra. Por otro lado, el fortalecimiento justamente de las cooperativas de producción agroecológica, la diversificación, ¿no? Toda la discusión y la propuesta de la soberanía alimentaria. Y también eso está vinculado al fortalecimiento de la producción local, de los mercados locales, de las redes de comercio justo y de redes de comercio justo rurales y urbanas, ¿no? Donde empieza a articularse. Finalmente, otra de las cuestiones claves tiene que ver con la protección de los bienes comunes, ¿no? Todo el debate en torno a la ley de humedales, que ya viene postergada hace varios años, es una de las herramientas jurídicas en las que eso se viene manifestando en la escena pública, ¿no? Y finalmente el manejo sustentable de los ecosistemas, ¿no? No solamente las leyes, sino las experiencias de manejo sustentable que ya existe y que también están vinculadas muchas veces a estos procesos de producción local, ¿no? Bueno, y en específico, esto es como el marco, digamos, en el que está también la problemática de los humedales, ¿no? En una historia breve, como para contarles, digamos, cómo empieza a nombrarse, digamos, los humedales, son ecosistemas que fueron reconocidos a nivel internacional en el año 71, que se firma la Convención Internacional sobre Humedales en la ciudad de Ramsar, por eso se conoce como Convención Ramsar, y ahí se realiza una primera definición internacional respecto a estos ecosistemas y la necesidad de preservarlos o generar monitoreos, ¿no? Una herramienta de conservación y de uso racional de estos ecosistemas, ¿no? Argentina ingresa a ese convenio en el año 94 y se empieza a generar como toda la infraestructura administrativa. Ahí voy a mostrarles un mapita. Actualmente tenemos 23 sitios Ramsar que están ahí en este mapa. En cada uno de estos sitios Ramsar hay conflictos en torno a justamente el uso de estos humedales, el manejo y la gestión, ¿no? Y en Argentina, a partir del año 2011, se empieza a presentar los primeros proyectos y se empieza a hacer público y empieza a ser un enunciado de las organizaciones ambientales la ley de humedales, ¿no? Que este año estamos tratando de volver a impulsarla desde las organizaciones y que justamente tiene que ver con una ley que ha sido promovida desde las organizaciones ambientales en articulación también con los sectores gubernamentales y con sectores sobre todo académicos que también vienen investigando humedales hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, estos ecosistemas que hoy llamamos humedales no eran reconocidos como tal históricamente, ¿no? De hecho, incluso en el delta, se reconocía el delta como islas o como río, ¿no? O se los conoce como de una manera más degradada como pajonales o yuyales, ¿no? O los bajos, ¿no? Bueno, esas distintas formas, o los mallines, que igual los mallines son humedales, pero esas distintas maneras que socialmente se denominaba a esos ecosistemas han sido históricamente desvalorizadas, ¿no? Pensadas en términos de marginalidad para como las producciones hegemónicas o predominantes. A partir de la década de los 90, en toda el área del delta empieza a haber una serie de conflictos por la defensa justamente del territorio o la defensa del río, ¿no? Y hacia finales de los 90 y principios del 2000, las organizaciones ambientales empiezan a denominar esos ecosistemas como ecosistemas de humedal, ¿no? En Tigre, eso ha sido uno de los movimientos que más tempranamente empezó a denominar el lugar como humedal y a visibilizarlo en términos locales, ¿no?
Y en paralelo el sector académico también empezó a hacer investigaciones, entonces ahí hay un cruce bastante significativo e interesante en relación a la producción académica y las organizaciones que fueron también revalorizando esos ecosistemas en términos de humedal, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza a haber un proceso social de valorización, ¿no?, del ecosistema de humedal en términos ambientales por su importancia, que ahora les voy a mostrar un mapita, y también en términos sociales, ¿no?, como territorio de vida, y en términos económicos, ¿no?, como ecosistemas estratégicos productivos o estratégicos, por ejemplo, en términos de ser espacios en los que se puede transportar, ¿no? La noción de hidrovía, ¿no?, tiene que ver con comprender el territorio de humedal en términos de infraestructura y flujos de bienes y servicios, pero económicos, ¿no?, desde esa perspectiva económica. Y por otro lado, otra valorización económica tiene que ver con el arraigo justamente del capital inmobiliario financiero, que entienda los ecosistemas de humedal en términos económicos por la alta rentabilidad que generar barrios cerrados, y también porque genera una renta natural, justamente al ser un ecosistema y un paisaje, ¿no?, al cual muchos sectores se quieren mudar porque empieza a estar esta necesidad de reconexión con la naturaleza. Entonces esa renta natural que le ofrece ese paisaje también es redituable económicamente, entonces también son revalorizados por esos sectores, ¿no?, a la vez que también son revalorizados por los sectores productivos vinculados a la ganadería por las altas productividades de la tierra, ¿no? Entonces esto genera un montón de conflictos ambientales, por un lado por la valorización y por otro lado por definir, ¿no?, qué tipo de desarrollo social, productivo y económico se instala en esas regiones. Acá hay una serie de mapitas como para ubicarnos en el Delta de Tigre, que es las experiencias que vamos a conversar hoy, pero por otro lado también está la Cuenca del Plata, que ahí está, digamos, el mapa general de toda la cuenca, que es una cuenca muy importante, ¿no? Hay varios países que están involucrados, ¿no?, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, una parte de Uruguay, y la Cuenca del Plata también vincula toda una ecorregión a nivel sudamericano, ¿no?, que está el Amazonas, después viene el Pantanal y después viene toda esta macroregión de humedales del delta, que el humedal del delta del Paraná es el tramo final, ¿no?, de toda esa gran macroregión. Entonces hay todo un sistema a nivel ecológico que está comunicado entre sí y que, digamos, toda esta zona de humedales finaliza, o su tramo final está en el delta, ¿no? Entonces muchos de esos procesos ecológicos que suceden en otras áreas influyen en la zona del delta, ¿no? Y a la vez hay cuestiones significativas y que tienen en común justamente por ser un humedal, ¿no? Y en relación a eso, uno de los debates que se plantea en la ley de humedales, el año pasado se planteó fuertemente en el debate público, digamos, tiene que ver con cómo definimos esos ecosistemas, ¿no? Porque una de las cuestiones que está promoviéndose y que se está realizando es un inventario de humedales, ¿no? Si bien sabemos que hay 23 sitios Ramsar, sabemos que hay un montón de humedales que no han sido reconocidos por Ramsar porque justamente hay muchas características que tienen los humedales que tienen que ser reconocidas, y por eso se propone la ley, ¿no?, que no necesariamente se ajusta a esa definición que tiene Ramsar. Entonces, desde la propuesta de ley del proyecto unificado del año pasado se realiza una propuesta que se ha ido construyendo con todo el sector académico y también con las comunidades, ¿no? Justamente la característica que tienen los humedales en Argentina es que son ecosistemas que se caracterizan por ser agua y tierra a la vez, ¿no? No es un ecosistema que es o tierra o agua. Justamente lo que sucede es que esas actividades productivas intentan transformarlos o en una gran laguna dentro de un barrio cerrado y una zona de tierra rellenada, o una zona solo de tierra para producción, ¿no? Se intenta alterar esa característica saliente que es ambas cosas, ¿no? Y que necesita estar durante un periodo de tiempo saturado con agua, ¿no? Esa es la característica más importante, por eso se habla de suelos hidromórficos, ¿no?
Y a la vez hay gran diversidad y variabilidad espaciotemporal de los humedales en toda la región argentina, ¿no? Ahora estamos hablando de los humedales del Delta, que son los más reconocidos, pero los mallines o las turberas de la Patagonia también son humedales, o la laguna de Mar Chiquita en el área sur de Buenos Aires también es un humedal, ¿no? Hay varios otros espacios, o la zona de los salares en Jujuy también son humedales. Entonces, esa característica de diversidad y variabilidad espacio-temporal también es un rasgo distintivo de los humedales, y eso le da también la posibilidad de ser ecosistemas biodiversos, ¿no? Justamente como están en distintos lugares, en distintas alturas y con distintas temperaturas, ¿no? La flora y la fauna es altamente biodiversa. Y por otro lado, la cuestión clave que también se viene como señalando tiene que ver con que son los ecosistemas ahora más importantes dentro de la mitigación de la crisis climática o el cambio climático, ¿no? Se empieza a decir que captan mucho más carbono que un bosque, por ejemplo, ¿no? En las mediciones internacionales que se están haciendo ahora frente a esta cuestión que por suerte se está intentando poner en agenda. Y en relación a eso, una de las cuestiones que son importantes para justamente mitigar la crisis climática tiene que ver con la regulación hídrica, ¿no? Al ser humedales que están, territorios, que están en contacto con el agua, regulan el flujo hídrico, tanto el exceso como la deficiencia, ¿no? Porque se sigue por un régimen de subidas y bajantes, se les suele, o de sequía e inundación, ¿no? Entonces eso permite la regulación de los suelos y la regulación hídrica, a la vez que otra de las características importantes tiene que ver con la purificación del agua, digamos, toda la zona de los pajonales, que son las zonas más bajas, donde se retiene y donde mantiene el suelo más húmedo, e incluso está saturado de agua, es donde se cumplen la mayor cantidad de funciones vitales para el ecosistema, o funciones ecosistémicas, o algunos sectores hablan de servicios ecosistémicos, ¿no? En esas áreas es en la zona donde retienen toda la flora acuática, retiene la contaminación, y cuando el agua baja, ¿no? Liberan ese agua un poco más limpia, ¿no? Entonces eso para el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, es fundamental, porque eso garantiza el poder tener agua segura para consumo humano, ¿no? Si no, vamos a necesitar cada vez mayor inversión para tener ese agua potable o segura para consumo humano. Por otro lado, es reservorio de biodiversidad. Por otro lado, formación de suelo, justamente en esas áreas se va generando materia orgánica que después se va transformando en suelo, o toda la zona de frente de avance del delta es una zona en la que el delta se le dice localmente, va creciendo, ¿no? Se van formando continuamente islas justamente por varios procesos, que después si quieren se los cuento, por varios procesos ecológicos e incluso sociales, en los que van apareciendo nuevas islas, ¿no? Entonces, justamente por toda la carga de sedimento que trae el río Paraná desde el río Bermejo y también desde el río Uruguay, que hay una gran carga de sedimentación, esos sedimentos van quedando sobre las islas y se va formando suelo. Eso también es otra característica saliente, y la captación de carbono, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se debate es empezar a comprender estos humedales como bien común, ¿no? Por eso la ley de humedales, reconocer esos humedales en términos de bien común de la humanidad y de los territorios que lo habitan en términos de territorio de vida, ¿no? Poder pensar los humedales como espacios en donde se pueda coexistir tanto la humanidad como los seres no humanos. Y en relación al delta, para contarles un poco, a mí me gusta pensar cómo estos procesos a nivel ecológico de sedimentación van haciendo que las islas se vayan formando, ¿no? O vayan aumentando su volumen en términos de suelo. Entonces me gusta pensar los procesos más macroestructurales en términos de sedimentaciones socioecológicas, ¿no? Entonces, en la primera sección de islas, creo que no lo deben ver bien, ahí está. Como para contarles también cómo han sido los procesos históricos, breve, el delta principalmente, hubo varios periodos, ¿no? El periodo de colonización del delta, después la ocupación criolla en el siglo XVIII y XIX, y durante todos esos primeros periodos, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, una de las características que tenía era justamente el ser primero proveer
de carbón a la incipiente ciudad de Buenos Aires y a la incipiente área metropolitana, y después proveer justamente de frutas y verduras, ¿no? Antes de que aparezca, por ejemplo, la zona del Valle de Río Negro, ¿no? Como productora de manzanas, que es lo que más conocemos, el delta era el principal productor, ¿no? De frutas y hortalizas, ¿no? Y en esa época todo el delta bonaerense más o menos albergaba 40.000 personas, ¿no? También porque, digamos, estas apuestas actuales por la soberanía alimentaria o por la producción local, ya lo van a contar los compañeros, nos permite de alguna manera actualizar no solo los imaginarios, sino realidades que fueron posibles en otras épocas, ¿no? De la producción para el consumo y el fortalecimiento de los mercados locales, ¿no? De hecho, el puerto de frutos, que hoy ha devenido un puerto de productos no producidos casi localmente, y son muy poquitos los locales que tienen producción local, ¿no? En otra época eran mayoritariamente de producción local, ¿no? Ahora, por suerte, poco a poco va lográndose que cada vez haya más espacios de venta, de producción y de comercialización de los productos locales, ¿no? Bueno, este proceso empezó a entrar en crisis a mediados de la década del siglo XX, justamente porque hay toda una serie de cambios y transformaciones a nivel productivo nacional, por un lado. Por otro lado, aparece justamente la zona del Alto Valle de Río Negro, donde también empezaron, digamos, a producir, más regidos por, digamos, los estándares internacionales de producción. Entonces eso empezó a retraer la producción local, y después por una serie de factores ambientales como inundaciones muy altas o inundaciones que se mantuvieron durante un tiempo prolongado, ¿no? Entonces muchas personas perdieron su producción. Esos fueron todos los factores que influyeron en que ese modelo caiga, ¿no? O entre en crisis y haya todo un proceso de despoblamiento y emigración, ¿no? A partir de la década del 50 empieza lentamente, ya para la década de los 90 eso está absolutamente consolidado. Ahí Galafasi hizo muchas investigaciones al respecto, y a partir de los 90, digamos, en paralelo a este proceso de reconfiguración territorial a nivel nacional, empieza a haber todo un proceso de reconfiguración productiva, ¿no? A nivel nacional. Pensemos que también en la década de los 90, ¿no? Empiezan las políticas neoliberales más fuertes en el país, y, por ejemplo, se desarma la Junta Nacional de Granos, y por lo tanto cambia también la estructura y hacia dónde se dirigía el modelo de producción, ¿no? De alimentos a nivel nacional, ¿no? A partir de mediados de los 90 se libera la producción de soja transgénica y empieza a instalarse fuertemente este modelo de agricultura industrial, después vinculado, ¿no? a la exportación, ¿no? Entonces, ese cambio en el patrón de producción en el delta también influyó en, digamos, el despoblamiento a nivel local, ¿no? Y también eso en el delta también generó que ahí hay una fotito de unos árboles, empieza a instalarse fuertemente la industria forestal como alternativa, y la industria forestal tampoco tiene tanta cantidad de mano de obra, ¿no? Si bien hay muchas familias y pequeños productores, y también es una estrategia local de supervivencia de muchas familias, se empieza a instalar también empresas a gran escala, ¿no? Pero en la primera sección de islas, donde no es tan fuerte esta industria forestal, se produce más este proceso de migración, y a partir de los 90 empieza a haber un proceso de repoblamiento lentamente, ¿no? Los sectores populares principalmente, y después sectores de países limítrofes o incluso sectores de isla, pero de otras áreas de islas, se empiezan a migrar al sector de Tigre, porque justamente Tigre está muy cerca del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y finalmente empieza a haber todo un repoblamiento de sectores vinculados a los mega emprendimientos turísticos e inmobiliarios que ven el territorio justamente para el arraigo de proyectos de urbanización cerrada a gran escala, ¿no? Entonces, a partir de esa época hay una serie de disputas por la reinvención del delta, de las islas, o por la reinvención del humedal, ¿no? Que tiene que ver con ese territorio
para qué, para quiénes y cómo habitarlo, ¿no? Empiezan a aparecer, por ejemplo, ahí, no sé si las llegan a ver, fotitos de propiedad privada, canales, se empiezan a cerrar algunos canales, ¿no? Y se privatizan justamente para el avance de estos emprendimientos inmobiliarios, y también empieza a haber una serie de conflictos fuertes en la escena pública, ¿no? Y empiezan a aparecer los movimientos, ¿no? Y esta reconfiguración territorial también tuvo otros aspectos, porque justamente Tigre no solamente es el tramo final del todo el delta del Paraná, sino que también está vinculado a la cuenca del río Luján y la cuenca del río Reconquista. Entonces, hay varias cuencas influyendo, entonces es un territorio altamente complejo, ¿no? Y está muy influenciado por toda el área metropolitana de Buenos Aires, en donde empieza también a haber un cambio de un patrón de producción del espacio, ¿no? El capital inmobiliario se empieza a arraigar en el territorio, ¿no? Los barrios cerrados no solo llegan a la isla, sino que llegan a todo el territorio de Tigre, y toda la cuenca del río Luján empieza a ser el escenario de expansión y arraigo de estos sectores, ¿no? Hay varios autores que mencionan que este proceso ya empieza en la década del 76, ¿no? Con la desterritorialización de lo que fue el urbanismo popular, ¿no? La formación de los barrios periféricos populares, ¿no? En toda el área metropolitana, y a partir de la década de los 90 empieza ese urbanismo neoliberal que tanto Patricia Pintos como Diego Ríos lo definen de esa manera, empieza a instalar este nuevo patrón de producción vinculado a la valorización económica del territorio, porque justamente como eran áreas, ¿no? Toda la zona de los humedales continentales, no solo en el delta, sino toda el área continental o el área ribereña, que era entendida en términos marginales, ¿no? No solo de tierra marginal, pero también socialmente desvalorizados por ser pajonales, por ser yuyales, ¿no? No reconocidos como humedales, eran muy accesibles económicamente. Entonces podían comprar grandes extensiones de tierra a muy bajo costo, y empieza a haber también toda una transformación técnica que permite el arraigo y la transformación de grandes porciones de tierra para construir barrios cerrados, ¿no? Entonces empieza a instalarse fuertemente este patrón de producción del espacio a muy bajo costo, y empieza ese patrón también permite que sea accesible para otros sectores que querían, no sé, irse en las ciudades para vivir en un barrio cerrado que le permitía de alguna manera este imaginario de reconexión con la naturaleza, ¿no? Sin embargo, todas esas transformaciones de ese territorio lo que hizo fue justamente destruir esas áreas de humedales para rellenarlas, hacer lagunas, y eso generó un efecto, por ejemplo, en incremento de contaminación en áreas aledañas, ¿no? Entonces empieza a haber toda una serie de conflictos, ¿no? Y por otro lado, otras reconfiguraciones productivas que también suceden en el área tienen que ver con el incremento del proceso de industrialización a partir de los 70, pero principalmente de los 90, la pampeanización de toda la cuenca, ¿no? Esto de toda la cuenca, justamente la quema de humedales tiene que ver con el avance del modelo pampeano, ¿no? El modelo ganadero o de la producción agroindustrial sobre las áreas de humedales, ¿no? Este es un proceso que se registra desde esa época, sobre todo en delta superior, ¿no? En Entre Ríos. En el delta, en este delta frontal no sucede tanto, pero hay un efecto, ¿no? Sobre todo porque, digamos, todo el uso de fertilizantes y agroquímicos también van contaminando las aguas, ¿no? Entonces eso también genera contaminación de las aguas en el río Paraná y tiene consecuencias en el territorio del delta, ¿no? Y aparece esa cuestión de la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿no? Los humedales y todos los ecosistemas tienen una capacidad de carga, se le denomina, que tiene que ver con esa capacidad de ser resiliente frente a las transformaciones exógenas, ¿no? Y la capacidad que tiene el ecosistema de regenerarse a sí mismo, ¿no? Bueno, frente a todas estas alteraciones disminuye esa posibilidad, entonces la capacidad de, por ejemplo, depuración de las aguas está altamente comprometida, ¿no? La cuenca del río Reconquista es la segunda cuenca más contaminada después de Matanza, Riachuelo, ¿no? Entonces, eso trae un efecto, ¿no? La contaminación del agua, la mortandad de peces, la mortandad de toda la biodiversidad que habita el agua,
Y el año pasado tuvimos a fin de año la floración de cianobacterias, no sé si supieron, en el río Paraná. Entonces, eso también son indicadores para que sepamos que además de todos los factores ecosistémicos como la bajante histórica del río Paraná, también tiene que ver con esta contaminación de las aguas, en donde el ecosistema le cuesta cada vez más, ¿no?, poder sobrevivir a eso, ¿no? Y finalmente, todo el proceso de endicamientos y terraplenes vinculado justamente a este proceso de pampeanización y también vinculado al proceso de relleno de los humedales en todas las zonas costeras, asociado a el urbanismo neoliberal vinculado a los barrios cerrados, ¿no? Entonces, todo esto va transformando los humedales y no solo genera efectos ecosistémicos, sino sociales, ¿no?, a las comunidades que los habitan. Entonces, ahí han surgido varios conflictos. Este es un cuadrito que cuenta algunos conflictos, principalmente en toda la zona de Tigre. El conflicto por la contaminación del río Reconquista, que es un conflicto que tiene 40 años, ya desde finales de la década del 70 las organizaciones vienen denunciándolo y han participado en distintas instancias. No voy a contar cada uno de los conflictos, es solo como para comentarlos. Por otro lado, justamente el conflicto a partir de los rellenos, del avance de los barrios cerrados, que el caso de Colony Park en el delta de Tigre es el caso más emblemático, porque justamente fue un barrio cerrado de gran envergadura, para lo que es el área de Tigre tenía 350 hectáreas, desalojó familias isleñas, se les quemaron las casas, se pudo hacer una audiencia pública, una de las audiencias públicas con mayor participación social y en la cual se pudo expresar la no legitimidad del emprendimiento, y también hubo varias causas jurídicas en las que se fue demostrando el daño ambiental, ¿no? En esa causa fue emblemática porque se reconoció el daño ambiental a la comunidad local y también al ecosistema de humedales y la importancia de preservarlo. Entonces se le denegó el informe de impacto ambiental a la empresa y se cancelaron momentáneamente las obras, ¿no? Una de las cuestiones que trajo ese conflicto, digamos, que nos dejó ahí como para pensar, tiene que ver con que no se, me parece que me estoy banalizando, con que no se reconoció la tenencia de la tierra, y ahí vienen el resto de los conflictos que tienen que ver con justamente los conflictos por el territorio y la tenencia de la tierra, la defensa del modo de vida isleño en el humedal, y aparecen varios conflictos y entre ellos también muchas propuestas locales y alternativas locales respecto a justamente proponer modos de vida en coexistencia con el humedal, y no solo modos de vida, sino también modos de producción, ¿no?, que puedan coexistir y convivir con el territorio. Y cierro acá y les doy la palabra a los compañeros. No sé cómo dejar de compartir. Ahí está. ¿Dejé de compartir? Sí. Bueno, espero no haberme excedido en el tiempo. No, para nada, Sofía. Muy interesante. No sé quiénes son los compañeros que van a seguir en el uso de la palabra, Bueno, así que... les voy presentando. Bueno. Ahí vamos por más o menos orden cronológico de las experiencias, según mí. Está Matías Halping, de origen delta, querés hablar vos, Mati, y está Lucas Scheinhardt, de la agroecológica, y no sé si ya llegó Lali, pero bueno, empecemos con Matías. Dale. A ver si puedo compartir pantalla. Bien. Sí. Pero la gente come. ¿Se ve ahí? Sí, sí, ahí ya lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Voy a hablar de Origen Delta, que es una asociación de productores isleñes, que bueno, tiene un origen con distintas etapas, ¿no? Arranca en el 2015
con un intento de un restaurante, parador, lugar de venta de artesanías isleñas en el río San Antonio, uno de los ríos más transitados de la región del Delta de Tigre, pero que no podía, no tenía muchas ventas porque la gente por lo general pasa, pero pasa como parte de circuitos prearmados de venta que, que no, la gente no baja en las islas, no entra en contacto con la población local, ¿no? Como que el circuito, la lancha pasa y ahí disfrutando el río, el agua, el sol, y la población local es ahí algo que está de relleno. Entonces, ese puesto que se había montado ahí, que, bueno, había sido justamente como nunca terminaba de rendir, se fueron juntando como diferentes productores y productoras a ver si de a poco se lo hacía rendir, nunca prosperaba, y a partir de eso se le pidió un espacio a la municipalidad en el Puerto de Frutos, diciendo justamente el Puerto de Frutos era un espacio de los isleños, ya que en la isla no nos rinde vender, dennos por lo menos un espacio para que los isleñas recuperen una porción del Puerto de Frutos, que como decía Sofía, hoy quedan muy pocos puestos, muy pocos locales que vendan producción local. Su mayoría son todas cosas made in China, ¿no? Pero bueno, este espacio de la bambucita se mudó ahí al Puerto de Frutos, funcionó tratando de competir con estas producciones importadas, mal que mal, mal que bien, y después como el momento de quiebre de lo que es Origen Delta, justamente el paso de la bambucita, era un espacio basado en acuerdos como persona a persona, y lo que después sucede es que a partir del conflicto de Colony Park que contaba Sophie, surge también una propuesta de parte de la comunidad isleña de un plan de manejo integral del Delta, y a partir de ahí surge un Consejo Asesor Permanente Isleño, donde los vecinos y vecinas piden ser consultados a la hora de planificar políticas públicas para la isla. De ese Consejo Asesor Permanente Isleño surge una comisión de producción, que justamente lo que quería era recuperar el perfil productivo del territorio, de eso, en un lugar que a partir de esa crisis a mediados de los años 50 hasta los 90 se había ido despoblando y retransformando, y muy centradamente en la actividad turística. Entonces, hay un grupo de vecinos y vecinas que no estaban contentos con este turismo, que mucho se vende como la panacea, oportunidad de desarrollo, de crecimiento, y en realidad tiene un montón de problemas de estacionalidad, de como ganancias concentradas en grandes actores y poco para la población local. Entonces, hay un montón de gente descontenta con esas promesas incumplidas del desarrollo turístico, que buscan recuperar este perfil productivo. A partir de ahí se hace un censo de productores y productoras de la primera sección del Delta, la correspondiente a Tigre, y se forma una asociación civil de alrededor de 50, 60 personas, todos de productores y productoras de pequeña escala, es decir, producción familiar, que no emplean mano de obra permanente, sino que trabajan la mujer, el esposo, a veces los hijos, la contratación de mano de obra es eventual. Entonces, esos pequeños productores, en oposición a otras partes del Delta que, como contaba Sophie, se fueron orientando a la gran producción forestal, cada vez más en manos de grandes empresas. Entonces, a partir de ahí, decía, se forma en 2019 esta asociación civil, que bueno, tiene una comisión directiva que se elige en asamblea año a año, y bueno, que viene tratando de impulsar una serie de proyectos que permitan fortalecer la capacidad de producción de estos productores y productoras. Lo primero que se pidió y se consiguió hacer junto al municipio fue un espacio de venta. Como decía, esa producción es difícil de colocar en la isla por el modelo turístico así masivo y poco conectado con lo local. Entonces,
se pidió un espacio, ya no en el puerto de frutos, mejor dicho, se sigue manteniendo el espacio de venta en el puerto de frutos, pero lo que nos fuimos dando cuenta era que el público es distinto. Al puerto de frutos va gente que quizás no tiene conexión con el Delta, va ahí porque sabe que ahí se consiguen cosas baratas, que pueden ser eso, de mimbre, de alguna materia prima local, pero también cosas chinas. Y acá nuestra asociación de productores tiene lo que es muchos productores de dulces y conservas, de brotes de bambú, de artesanías en junco, formio, mimbre, cosmética natural, y un montón de rubros que no es lo que va a buscar la gente al puerto de frutos. En cambio, la estación fluvial de Tigre es la puerta de entrada al delta, tanto para la población isleña como para los turistas que sí van a visitar el delta, y bueno, es donde toman la lancha, donde la tienen que esperar, y entonces ahí es como un punto de paso obligado para toda esa gente. Y bueno, este proyecto que arrancó, como decía, en 2019, recién hace un par de meses pudimos conseguir que nos otorgaran ese espacio en la estación fluvial, y bueno, y a partir de ahí que este colectivo de productores y productoras empieza a tomar más visibilidad y se vuelva a seguir como produciendo una nueva oleada de personas. Che, mirá, no sabía que estaba esto, yo tengo mi pequeña producción de lápices artesanales, de cerámica artesanal, de indumentaria que hago en mi casa, etcétera, etcétera. Y bueno, está como nuevamente afortunadamente en un nuevo proceso de crecimiento. Pero bueno, quedan como muchos desafíos pendientes. El Delta tiene una particularidad que es muy difícil a veces comunicarse de una parte del Delta a otra. Las líneas de colectivo, de lancha colectivo, bajan como así muy, cada una por su lado, entonces es difícil tener puntos de encuentro los que vienen la zona de una línea con los de otra. Entonces la idea es armar ahí también en las cercanías de la estación fluvial o del puerto de frutos una carpintería comunitaria para quienes trabajan con formio, mimbre, bambú u otros árboles de otras plantas de la región, armar una cocina comunitaria, porque ya que en el delta también hay problemas con el agua potable, a veces complica poder cocinar, y demás, o tener como la aprobación de la cocina reglamentaria, no me sale la palabra, la habilitación, ¿no? Entonces un espacio donde uno pueda llegar con su producción, procesarla ahí, almacenarla ahí. Lo mismo con la cosmética natural, la idea también es armar un laboratorio comunitario donde la gente pueda ir reservando turnos de trabajo, porque con esta característica de lo que decía, que son todos productores de la agricultura familiar o eso, de una escala doméstica, muchas veces el espacio de producción y el espacio de vivienda se superponen, y eso tiene un montón de limitaciones. Para poder crecer en la producción y generar una producción de la que se pueda vivir, ¿no? No estar siempre así de a puchitos, cada vez que tenés un pedido grande quizás no podés llegar con la demanda porque no tenés las herramientas, el equipamiento necesario. Entonces, lo que se está pidiendo es al Estado un acompañamiento, no que le arme un laboratorio, una carpintería en la casa a cada productor, sino justamente pensarlo desde esta lógica comunitaria y en lugares de fácil acceso para la mayor cantidad de isleños y isleñas, donde se puedan armar estos turnos de trabajo y uno sepa que ahí tiene las herramientas que quizás necesitan una parte del proceso de trabajo y en otra no. Entonces, eso, como poder encontrar un esquema de funcionamiento rotativo que beneficie a la mayor cantidad de gente posible, adaptándonos en cierta forma a saber que es muy difícil arrancarle estas cosas al Estado. Siempre vamos a seguir tratando de organizarnos colectivamente, mostrar nuestra capacidad de tejer redes, de generar empleo, de defender el territorio, porque siempre estamos hablando de técnicas de producción que respeten los ciclos del humedal, que produzcan, que no rellenen y hagan terraplenes o indicamientos para avanzar en esta lógica productivista, sino que es una producción con una escala adecuada a la capacidad de carga del territorio, para usar las palabras de Sofi. Entonces, a partir de esa identidad local,
de recuperar ese pasado productivo que muestra que se puede producir en el Delta. Desde ahí se le demanda al Estado esta diversificación económica, porque no es que nosotros estamos en contra del turismo, pero sí pensamos que el territorio necesita una diversificación económica, ¿no? Lo que proponemos es para aquellos que no quieren vivir del turismo, no quieren vivir al servicio de otras personas, que puedan desarrollar sus propias alternativas económicas, y bueno, para eso es que demandamos el acompañamiento del Estado. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo, cualquier cosa después, si hay preguntas. Gracias, Mati. ¿Está Lali? ¿Está Lali por ahí? ¿Podemos seguir con las dulceras de Río? Sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No sé si pudiste ver el archivo como para compartir pantalla que estuvimos ahí preparando. Eso, comparto el videito, ¿no? Mientras vos Dale. hablás. Perfecto. Dale. Y también, bueno, había un audio de una compañera que contó un poco la historia desde los orígenes de las dulceras del río. No sé si lo podrás poner y si no... Sí, ahí voy a ver cómo hago para... Bueno, las cuestiones técnicas. A ver si me sale. Porque no me aparece como la ventanita de la película que pusimos. Bueno, voy contando un poco, Sí. si querés, la historia y vas viendo. Nosotras del Río somos una cooperativa de mujeres isleñas de acá de las Islas del Delta. Nuestra historia inició cerca del 2017, que bueno, estaba el audio de la compañera que iba a contar un poco sobre los orígenes. Pero bueno, la verdad muy interesante, han llenado de datos, han contextualizado hermoso los compañeros y compañeras. El audio, perdón, lo puedo poner más fácil que el videíto, me parece. Bueno. ¿Querés que probemos? Sí, mi intención era que también se escuchen las voces de las compañeras que trabajan conmigo y que vienen trabajando desde los inicios de la cooperativa. A ver, veamos ahí. Dulceras del Río es un grupo cooperativo de mujeres de Delta que trabajamos autogestivamente haciendo dulces, conservas, escabeches, etc. Arrancamos a trabajar por el 2014. Todo comienza cuando una amiga me propone empezar a hacer dulces para luego venderlos y así generar un trabajo autogestivo. Ahí empieza la historia. En un principio fuimos 3. Cocinamos en el patio de la casa y en una cocina a leña. Esa fue la primera experiencia. De ahí surgieron los primeros dulces de manzana. Desde ese momento nos juntábamos a producir dulces en esa casa hasta que logramos tener la actual cocina. Conocimos al Movimiento Nacional Campesino Indígena, del cual hoy formamos parte. Ellos nos ayudaron desde el comienzo, sobre todo en la comercialización. Algunos integrantes fueron rotando y otros nuevos se sumaron. La producción fue aumentando y así empezamos a vincularnos con vecinos del Delta que tuvieran frutas para conseguir materia prima y así darle un valor agregado a esas frutas que por muchos años fueron abandonadas por no darles el valor que corresponde. De ahí fuimos generando lazos con vecinos productores y adquiriendo la fruta para nuestros productos. Nosotros usamos lo que nos provee la isla durante el año, por eso nuestros productos son estacionales. Así comienza la historia de las dulceras del río. Bueno, ahí a modo de introducción, mi compañera Andrea, que fue una de las fundadoras de la cooperativa, y que bueno, también queríamos darle voz en este encuentro. Y bueno, a partir de ese contacto, de primer contacto de organización con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, empezamos a ver y a valorar, digamos, eso que por ahí
se hacía comúnmente, de reunirse a cocinar en la cocina de una, como algo que podía generar realmente un espacio de dignidad laboral, en principio para las mujeres que se juntaran, siendo que, bueno, a raíz de todo esto que venís contando, Sofía, sobre el modelo extractivista de la zona y sobre el avance del turismo extractivista, no había o no hay realmente muchas fuentes de trabajo para mujeres isleñas. Las mujeres, la mayoría, digamos, las que trabajan en las islas y no se salen a trabajar a la ciudad, terminan por ahí limpiando casas de fin de semana o trabajando, digamos, de manera bastante precaria y bastante aleatoria, y entonces, bueno, también era una manera de reunirse, de poder generar, digamos, algo digno, de poder compartir, habiendo muy pocos espacios para compartir los lugares, los territorios. Es un territorio de muy difícil acceso, de muy difícil comunicación. Uno, si no tiene que ir a la escuela o a la sala de salud, por lo general no se encuentra con otras, y en Dulceras del Río como que encontramos en el trabajar con otras también una necesidad y un amor y un compromiso de mujeres, ¿no? Como valorizarnos también en ese sentido y valorizar nuestras fuentes de trabajo. Bueno, ahí están en las fotos un poco algunos inicios de la cocina y cómo fue cambiando. La historia continúa. Con el acompañamiento del Movimiento Nacional Campesino Indígena pudimos lograr un proyecto que presentamos ante INTA Pro Huerta para fundar una cocina comunitaria isleña, que es un poco lo que contaba el compañero que quieren hacer en Origen Delta, una cocina comunitaria que tiene, a raíz de un estudio universitario, una canilla de agua potable comunitaria para los vecinos y vecinas, así que bueno, podemos contar con agua potable para trabajar a partir de eso. Y bueno, el sueño se empezó a agrandar, empezamos también a cocinar en ese espacio, azulejamos, nos convertimos en albañilas enseguida para empezar a trabajar, que por ahí se ven algunas fotitos que estamos pegando azulejos, y empezamos, digamos, a reinventar todo este trabajo, fortaleciendo un poco los vínculos con las familias, y siempre tratando de sumar más mujeres, de sumar más vecinos, más vecinas, y de valorizar, como decía bien Andrea, esta fruta que estaba mal valorizada. Había un montón de quintas abandonadas, de gente que tenía frutales, pero que no sabía, digamos, no los usaba para comercializar ni para elaborar ningún producto. Nuestro calendario productivo va de diciembre a diciembre en torno a los frutos y a las frutas que nos provee la isla, y eso significa que, bueno, que cada mes vamos conectándonos con vecinos y con vecinas que tengan producciones, y eso genera también una rueda económica virtuosa interna dentro de la isla. Nosotras nos contactamos con estos vecinos y estas vecinas de las islas, y bueno, vamos trayendo a nuestro espacio esa fruta para poder agregarle valor, ¿no es cierto? Bueno, en parte es un poco esa la historia. En relación, bueno, a los conflictos o a las cosas que son más complicadas, como bien decían los compañeros, siempre se hace bastante complicado todo lo que es el acceso y la movilidad y los puntos de venta, y en general, digamos, esto de que las políticas públicas no están netamente orientadas hacia las producciones pequeñas o las producciones locales, sino, digamos, hay todo para el turismo extractivista o para la proliferación de barrios privados o de construcciones, pero no están habiendo políticas públicas, o no estuvo habiendo políticas públicas en torno también a esto, a vincular a los pequeños productores, o hay políticas públicas que por ahí son de una feria o de un espacio pequeñito, esto que decías de necesitamos el espacio central, necesitamos volver a mostrar que existe un delta productivo que puede convivir con la naturaleza, que puede convivir en el espacio del humedal sin modificarlo o sin dañarlo,
y bueno, fomentando la agricultura familiar, fomentando el trabajo isleño en pequeña escala, pero interconectado, ¿no? Ahí también en la foto se ve un poco este trabajo que hicimos mucho durante la pandemia, ¿no es cierto? Nos encontramos con que la gente ya no podía salir más a la ciudad y entonces necesitaba abastecerse interno, y con esta necesidad de interconectar a los productores, las productoras, a las familias, bueno, se ven ahí varias canoas, varios botes, que son nuestros botes, conectando lugares y llevando y trayendo bolsones de las huertas campesinas del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y a la vez de la vecina del Caraguatá que hacía panificados, y a la vez de otro vecino que por ahí tenía otra producción o cosmética. Nos interconectamos y tratamos siempre de darle el mayor valor productivo que se puede, pero siempre desde el lugar humano y del enriquecimiento con la naturaleza, ¿no es cierto? También tenemos, bueno, otra pata muy importante, es todo lo que gira en torno al reciclado de frascos, y bueno, que también lo llevamos como bandera por un medio ambiente mejor, ¿no? Y que casi todos nuestros dulces, nuestros escabeches están dentro de esos vidrios reciclados, y que eso también genera una interconexión entre vecinos y vecinas. Y bueno, como que creemos en esta manera de producir y nos organizamos en torno a eso, y queremos que las familias sean dignas realmente en nuestro lugar. Y bueno, no sé, se me mezclaron un poco los temas, me fui por ahí un poco por las ramas, pero un poco todo el marco, digamos, social y del lugar, me parece que lo dio muy bien Sofía, y que quedó como muy claro que es un espacio de resistencia y de lucha y de mucho amor. Estamos en adelante generando, bueno, estamos ahí formalizando la cooperativa, por un lado, por otro lado, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario, logramos lo que venimos proponiendo en Tigre hace muchos años, que es que se apruebe ¿Se entrecorta o es mi señal? nuestra cocina como pequeña unidad productiva alimenticia, que bueno, también es una política que venimos insistiendo nosotras hace mucho tiempo. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Hola, hola. María Laura, bueno, te va a veces la voz. Te estoy escuchando perfectamente hasta recién, y en un momento se te empezó a ir la voz y hay cosas que se perdieron. Debe haber disminuido la señal, Bueno, puede seguramente. ser. Estoy en el Delta, que digamos que la conectividad no está muy buena en general. A veces se va un poco la señal. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora bueno, sí. Bueno, ya no sé qué estaba diciendo, dónde me había quedado. Pero bueno, estaba cerrando básicamente que bueno, nos orientamos mucho durante la pandemia de movida, digamos, o de transporte de nuestros productos y de los productos del Movimiento Nacional Campesino y de los productos interconectados de varios vecinos y vecinas de la zona. Y realmente nos fue muy enriquecedor, porque creemos que existe un delta productivo muy activo, y que es muy distinto a lo que se propone como mercado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el estar en la naturaleza, con el vivir en ella, y el poder convivir y poder generar una rueda de economía que genere dignidad y no solamente extracción, ¿no?
Y también estaba comentando el tema de las cocinas pupa. Hace varios años venimos peleando con las dulceras y venimos impulsando en Tigre para que se apruebe una ordenanza en el Consejo Deliberante para que existan cocinas pupa, que son pequeñas unidades productivas alimenticias, y que eso nos dé la posibilidad de vender nuestros productos en otros espacios, porque eso te da la posibilidad de ser inspeccionado, de tener un sello en tu etiqueta que te permita vender tus productos, digamos, en cualquier local, y que bueno, eso en muchos casos no nos permitía crecer como cooperativa, digamos, seguíamos teniendo la necesidad de ir a ferias o de vender a los conocidos o a los conocidos de los conocidos o en las redes de comercio justo del movimiento campesino, pero no podíamos acceder a ventas en locales, por ejemplo, porque no teníamos esa habilitación, y que bueno, este año, por suerte, ya el año pasado salió la ley provincial de cocinas pupa, y bueno, este año dimos un paso importante en ese sentido. Todavía falta la aprobación definitiva, pero ya estamos en ese camino por tener esa certificación, y que es un poco el mérito ahí al trabajo realizado durante tantos años. También en nuestra cocina, al haber también un espacio comunitario en torno al agua potable, se dieron muchas capacitaciones, sobre todo de INTA, y bueno, queremos generar en ese espacio muchísimas más cosas, poder sumar productividad a nuestro trabajo, que realmente amamos y que realmente, digamos, sabemos que nos puede dar mucho más, sin perder de vista, digamos, la naturaleza en la que vivimos ni el espacio en el que vivimos. Y bueno, hacia allá vamos. También la formalización de la cooperativa es otra de las metas en este año. Bueno, el año pasado y este año también estuvimos con ese tema, y bueno, no sé si hay algunas compañeras presentes también en la charla, no sé si alguien quiere agregar algo más. Y bueno, quiero agradecer mucho a Sofía, que ella está siempre presente, siempre se acuerda de nosotras y siempre está en este tipo en las manifestaciones, en las marchas por los humedales, en las marchas por las mujeres, y en cada lugarcito donde pueda estar ahí presente para apoyarnos está. Muchas gracias. Hermoso compartir las fotos, las imágenes también. Nos acercan mucho más y bueno, y hablan de este gran trabajo, ¿no? De esta gran organización también, y de los logros, que no son pocos. Gracias. Gracias, Lali. Bueno, ahí vamos con la última organización, que es la Colectiva Agroecológica, nacida en la pandemia. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí va, listo. Y ya cerramos. Bueno, está bueno eso de nacida por la pandemia. Ahí tenemos mucho para decir sobre eso. Está muy bueno ahí el puntapié. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Hermoso escuchar a las compañeras y toda la admiración ahí de Dulceras, a las compañeras y compañeros de Origen Delta. Bueno, me hace un lío así por donde empezar. Me emociona mucho este encuentro y me emociona mucho poder encontrarnos también en la distancia con las diferentes organizaciones del territorio. Y bueno, nada, tengo que salir un poquito de esta emoción para poder empezar a hablar un poquito. Siempre es recurrente en mí, y bueno, por eso ahí la miraba Sofía ahí de cómplice de mis emociones. Bueno, acá mi nombre es Lucas, isleño. Vivo acá en toda la descripción del territorio que describió Sofi, muy
no sé, adecuadamente y muy, muy linda la caracterización. Y lamentable a la vez, ¿no? La caracterización lamentable, ¿no? Digamos, en lo que estamos viviendo en el territorio isleño. Y bueno, acá vamos a tener unas palabras acá desde, me gusta esa del territorio de vida, territorio anfibio de vida. Bueno, voy a contar un poquito ahí de la colectiva agroecológica Delta, donde formo parte, que nos hemos conformado en una cooperativa de trabajo, de hecho, con intenciones de formalizar toda la vía legal, pero en principio de hecho, y tampoco sin una necesidad inmediata de tener la personalidad jurídica, ya que articulamos con otras organizaciones. Nosotros pasamos como, yo diría, y también escuchando a las compañeras y la compañera, diría que desde la colectiva agroecológica Delta, que hoy podríamos decir, o nos podríamos llamar una comercializadora, y ahora lo voy a explicar por qué, lo digo así, porque pasamos a tener de alguna manera un rol de una comercializadora en el territorio, entre otras, digamos, ¿no? Como las compañeras y los compañeros que estuvieron ahí contando. Y nada, fue como una necesidad que se fue dando de alguna manera en el territorio, en un contexto de pandemia, en un contexto de desolación en el territorio, por todas las descripciones que se han mencionado anteriormente. Y por esas mismas razones es que le necesitamos, como para amainar un poco este extractivismo feroz en el que estamos viviendo, porque es simplificadamente, estamos acá y estamos pensando en una soberanía alimentaria por el extractivismo feroz en el que estamos viviendo. Si no, estaríamos hablando de soberanía alimentaria y continuaríamos la vida. Y en este contexto es que debido al extractivismo feroz no nos queda más que organizarnos, y así es lo que estamos haciendo en la comunidad. Por eso nosotros desde la comercializadora, ahora desde la colectiva agroecológica Delta, pasamos a hacer un complemento más de todas las organizaciones para generar autonomía económica, ¿sí? Para generar autonomía económica en contra o para resistir al extractivismo que estamos sufriendo. Una de las actividades económicas principales en el territorio mencionado, que es el Delta de Tigre, donde estamos ahora, donde estamos nosotros ahora, es una superficie, para que sea una idea grande, lo que es el territorio de Tigre, lo que pertenece a la jurisdicción de Tigre, en donde tenemos nuestro vínculo con el Estado municipal de Tigre. Es una porción como la ciudad de Buenos Aires, son 220 kilómetros cuadrados, es igual que la ciudad de Buenos Aires, solamente que ahí hay 3 millones de habitantes y acá somos 15.000, 20.000 habitantes. En un territorio tan complejo como el que se estuvo ahí describiendo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nosotros qué pasamos a hacer? En un principio, y sucedió mucho también, las chicas de las dulceras y otras organizaciones, Origen Delta también, estuvieron realizando un montón de funciones esenciales para nuestra comunidad, en el sentido de poder, ante el encierro que estamos viviendo, que los alimentos puedan llegar a la gente, que nos puedan llegar, que no nos tengamos que trasladar. Por un lado eso, que nos lleguen los alimentos, y por otro lado, que es lo que se generó, y creo que fue un empuje como magnífico de alguna manera, que nos han presionado a que eso suceda, es que la economía local, la economía regional, se ha acelerado de una manera muy positiva, diría, muy positiva. Llegó a ser tan positivo que nos genera inclusive a presionar al Estado para que nos acompañe, ¿sí? Y en eso estamos. Que lamentablemente tenemos los grandes poderes económicos que son los que predominan en el territorio en los usos, por decirlo de una manera, de los servicios, por decirlo de otra manera, ahí Sofi lo llama de otra manera, de los servicios del ecosistema, ¿sí? Dentro de un marco de sustentabilidad. Que el territorio no vive eso, el territorio vive la hostilidad de los emprendimientos inmobiliarios, la hostilidad de los emprendimientos del turismo, ¿sí? Y la hostilidad de todos los emprendimientos de extracción de los recursos que no quedan en el territorio. Y ahí estamos las organizaciones para recuperar de alguna manera un delta productivo. Ahí, como bien Sofi decía en su momento, de todas las dificultades que hubo en su momento para
para producir en el territorio, o digamos, todas las dificultades que hubieron en el momento de la decadencia de la producción del territorio. Y la menciono porque hoy se está contraponiendo una de las cuestiones que hoy están fortaleciendo al territorio a nivel producción organizativa, es la organización. Cosa que por una cuestión de idiosincrasia isleña, de cultura, a lo que se tenía acceso en su momento, no estaba tan organizada como en este momento. Pero hoy nos encontramos en que nos tenemos que organizar, pero el contexto no está dado para que se pueda producir, ¿sí? Y tener una autonomía, o tener una autonomía productiva. Y acá, bueno, tenemos una gran ausencia, yo diría ausencia de políticas públicas. Ahí bien lo mencionaba Lali, creo que lo mencionó un momento, de políticas públicas para que esto cambie. Voy a contar un poquito ahí lo que hacemos, digamos, desde la colectiva agroecológica, como para contar un poquito en lo práctico que lo estamos haciendo. En su momento se armaron con diferentes organizaciones, como también comentaron ahí en las Dulceras, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, en lo cual les ha acompañado y han también articulado para traer alimentos de verdura y fruta y demás. En este caso nosotros articulamos también con otra organización, que en este caso es la Unión de Trabajo de la Tierra. ¿Y qué se hacía en la isla? En la isla se empezó a hacer compras comunitarias de vecinos que se organizaban y hacían una compra y lo traían. Eran 10, 15 vecinos que se organizaban porque no da la capacidad organizativa por justamente el contexto de agua en el que vivimos. Eso empezó en algunos lugares depende de la capacidad organizativa del barrio, funcionaba. Esa modalidad lo que llegó a pasar es que lo empezamos a tomar de una manera, un grupo que nos conformamos en cooperativa, que somos vecinos, productoras, productores, y todo un conjunto de productoras que comercializan sus productos en la colectiva agroecológica. Lo que hicimos es, bueno, que siga de alguna manera la organización barrial para hacer una compra comunitaria, donde nosotros acompañamos ese proceso, pero también vamos a acercar en todo el territorio, por eso mencionaba la dimensión del territorio, vamos a poder dar la posibilidad de hacer llegar un alimento sano y a un precio justo a toda la comunidad. Un alimento sano y a un precio justo, por eso mismo están en la articulación con la Unión de Trabajo de la Tierra, en donde trabajan con la agroecología y están llegando, digamos, los alimentos sanos y a un precio justo que ahí nos cuesta un montón poder lograr. Y ahí es donde también tenemos varias dificultades. Entonces nosotros hoy jueves, para darles un ejemplo, justo le decía a Sofi, a las 5 de la tarde en punto yo amarré en el muelle, después de hacer el reparto todo el día, desde las 6 de la mañana que nos encontramos en Continente, en Tigre, donde llega el flete, y aparte de llegar el flete, nosotros ya en la semana vamos recolectando todo lo que es la producción local, ¿sí? De las productoras y los productores que hoy están comercializando en la colectiva agroecológica, días anteriores y ese mismo día, hoy inclusive, hoy voy a buscar los pomelos, voy a buscar la chica que hace los lácteos, después voy a buscar otra chica que hace un producto elaborado con harina, por mi cuenta, después hay otras productores que hacen saumerios y diferentes productos. Los buscamos por la isla, somos 3 embarcaciones que hoy por hoy estamos haciendo este trabajo, digamos, en el río. Eso lo llevamos a Tigre y a partir de ahí organizamos todos los pedidos que hace la gente previamente, los dividimos en 3 botes y los llevamos a los muelles. Ese es el trabajo que hoy hacemos. A nivel de comercialización, ¿cómo comercializamos? Que se entienda la comercialización en el sentido de que quienes consumimos somos parte de ese proceso de la comercialización. No es una comercialización para un solo grupo. Digamos, ¿quién comercializa? Comercializamos como nexo para que justamente pueda llegar a un precio justo, un alimento sano, ¿sí? Porque consideramos que dentro de la soberanía alimentaria no podemos dejar de pensar ni dejar de trabajar en que lleguen y que podamos consumir alimentos sanos, sin químicos, sin veneno, sin enfermedades. Es un equilibrio muy difícil porque, bueno, todos sabemos, ¿no?
la lucha del agronegocio con otros modos de producción. Y en ese trabajo es el que estamos haciendo hoy por hoy, justamente para articuladas con otras organizaciones, poder sostener también lo que representa como costo de capital físico, poder hacer llegar en un territorio anfibio, donde estamos entre el agua, el barro y un poco de tierra, estamos intentando de que eso llegue de una manera realmente como quien compra un bolsón de 10 kilos, de 7 kilos a 850 pesos en Recoleta, lo pueda comprar en 850 pesos en el delta del Paraná, en el río Paraná, a 20 kilómetros de la costa. En ese trabajo es que la única manera que encontramos, sin descartar otras, pero hoy que encontramos de poder realizar eso, es la organización y la articulación entre las organizaciones. ¿Sí? Estamos en un territorio que está muy, de alguna manera, abandonado, diría, porque está a la desidia de los grandes intereses, y hoy por hoy, inclusive nos demuestran a nivel político cómo está sucediendo todo, que no nos queda otra manera de que nos organicemos, de que articulemos en el territorio para poder tener una soberanía y una autonomía económica, un delta productivo, donde se generen trabajos genuinos. Nosotros les cuento, y es anecdótico, pero está sucediendo. Hace un año que estamos prácticamente en el grupo que se está conformando ahora, esto viene un poco antes, y también desde otras organizaciones, como recién estuvieron ahí contando. Y en el medio de un contexto de pandemia, no solo dimos la posibilidad de acercar estos alimentos en los muelles y en las casas, sino que nos ha generado fuentes de trabajo dignas. Hoy por hoy somos, en la cooperativa activamente, hoy somos 4 o 5 personas que estamos activamente donde hemos generado, autogestionado un trabajo, donde tenemos ya una actividad económica dentro de la agroecología, en el territorio, autónoma, totalmente autónoma, sin el acompañamiento del Estado, sin desmerecer pequeños acercamientos, pero son acercamientos que terminan siendo teorías de un escritorio, llevadas por ahí, visitan y llevadas, ¿no? Estas visitas de los vecinos, ¿no? Visitamos a los vecinos, acá sabemos lo que la comunidad necesita. Y no es así. Así que, bueno, me fui un poco por todos lados. La verdad que quería contar un poco de todo. Seguramente se me están escapando un montón de cosas, agradeciendo esta cátedra libre de la soberanía alimentaria. Me parece que la soberanía alimentaria también habla de la autonomía de los territorios, la autonomía económica, la autonomía en todos los sentidos. Y eso tiene que suceder en todos los territorios. No se puede depender realmente de que vengan políticas públicas para dar la resolución. Seguramente que sí, las necesitamos para que nos acompañen, pero no son la solución. La solución creo que es la organización en el territorio, la articulación ante las diferencias que hay. Tenemos diferencias en las organizaciones y son lindas tener esas diferencias, pero así todos nos queremos y estamos unidos llevando adelante las luchas. El monstruo, ¿sí?, que está siempre detrás tratando de dividirnos. Así que bueno, me tenía anotado un montón de cositas acá que me hizo un lío bárbaro, que no voy a repetir nada de toda la descripción que hicieron las compañeras antes, ya está todo dicho. Quería contar un poquito ahí qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro aporte a la comunidad. Y otra cosa, ahora mira, se me escapa algo muy importante. Por un lado, estaba contando esto, por un lado, el trabajo para poder acercar los alimentos a las vecinas y a los vecinos. Y por otro lado, estamos haciendo un trabajo con la capacidad, realmente la poca capacidad
por las distancias, por el gasto que nos genera, por nuestros tiempos, que no lo estamos pudiendo materializar al 100% de que quisiéramos, pero lo que estamos haciendo paralelamente, como también lo están haciendo desde Origen Delta, como también lo están haciendo de las dulceras, y como también lo están haciendo de otras organizaciones, que es justamente recuperar la producción del territorio, es acompañar a la producción local. Un ejemplo, articulando con organizaciones, como recién ahí comentaban de algunas capacitaciones con el INTA, con las cocinas PUPA, digamos, las pequeñas unidades productivas, digamos que articulaciones con diferentes programas. Nosotros también intentamos ser como interlocutores, de alguna manera, para poder dialogar con diferentes actores, en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, el INTA, si bien el INTA tiene un vacío en el territorio, hay un cierto vacío en el territorio, yo creo que es porque por encima seguimos de vuelta y vamos a lo mismo, al agronegocio, y que al fin y al cabo todo va para allá, y a las pequeñas producciones familiares llega poco, pero así, por ejemplo, hemos acompañado y seguido, por ejemplo, una producción de huevos, de gallinas, ¿sí? En diferentes familias, con el INTA, acompañando, visitando los gallineros, diferentes gallineros, y con eso hemos logrado presentar al INTA para que después del INTA pueda poder aumentar la producción de huevos en el territorio, en cada gallinero, y a partir de ahí tienen la posibilidad, las personas, las familias que aumentan su producción, de que, por ejemplo, hay una comercializadora que esos huevos ya los tienen vendidos, cosa que de otra manera se tienen que movilizar para poder venderlos. Como también hemos acompañado a vecinas también para hacer diferentes capacitaciones, por ejemplo, en productos de limpieza, naturales, ecológicos, y así en diferentes acompañamientos a la producción. Entonces, lo que trabajamos hoy es para tener una sostenibilidad en el tiempo, económica, principalmente, para poder después volcar acciones que tengan que ver bien concretas a la comunidad, y en paralelo el acompañamiento a la recuperación de las quintas de frutales, de nuevas actividades productivas, de generar valor agregado a quien produce diferentes productos. Entonces estamos como en paralelo. Creo que de las organizaciones que estuvimos hablando acá, vamos un poco en la misma línea, y está bueno que estemos en un territorio tan complejo por las distancias y demás, que estemos trabajando en diferentes espacios y que siempre nos terminamos confluyendo en diferentes encuentros, como que nos seguimos encontrando. Así que bueno, nada, de caras al futuro, puedo decir que lo que queremos es lo que le corresponde al Estado, acompañar a la comunidad, que lo haga. Y lo que queremos en el territorio es seguir organizándonos y seguir generando autonomía en lo económico, en lo social, en lo productivo, en lo cultural, porque es la única manera que nos vamos a sostener y que va a ser para que perdure en el tiempo para nuestros hijos, nuestras nietas, y etcétera. La única manera. Ya sabemos que de otra manera no hay. Tenemos la segunda cuenca, el segundo río más contaminado de la Argentina. Lo tenemos acá. Y nadie está haciendo nada. Son 18 municipios que atraviesa la segunda cuenca más contaminada de la Argentina. Todo eso vuelca en el delta del Paraná. Acá no tenemos agua sana. No tenemos agua, no tenemos vida de agua. Vivimos en el agua. Así que bueno, no tengo más nada que decir, agradeciendo. Y gracias, Sofi, siempre ahí, compañera, amiga. Y bueno, nos seguimos viendo ahí por los ríos. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Sofía, ¿vos tenés previsto la intervención de alguien más? Bueno, porque entonces, si les parece, pasaríamos a ver si alguien quiere formular alguna pregunta y hacer algún comentario. Tengamos en cuenta el tema del tiempo, para aprovechar que están los compañeros y las compañeras hoy, que está Sofía, por si queremos hacer alguna consulta, damos el espacio para que esto acontezca. De cualquier manera, si alguien escribe algo en el chat, bueno, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, Sofía, compañeros y compañeras de las organizaciones,
ha habido una importante y muy buena repercusión y felicitaciones por todo el trabajo que se hace desde el amor, desde la emocionalidad, gracias por dar el ejemplo, el interés en todo lo que se ha planteado, vemos que todas son manifestaciones de afecto y de agradecimiento, ¿no? Qué bueno conocer a las dulceras, ponen algunas compañeras y compañeros, qué emprendimiento sano, seguro y soberano, muchos comentarios muy, muy reconfortantes, ¿no? De cualquier manera, no sé si hay algún comentario más que aportar, alguna pregunta sobre todo, aprovechando esta instancia, como siempre hacemos en el cierre de la cátedra, darle voz y posibilidades de que se expresen a los compañeros y las compañeras que habitualmente nos acompañan. Claudia, Meli, Yo había formulado una pregunta a la compañera que no sé si sigue, de las dulceras del Delta. Parece que no. Parece que no, pero por ahí lo pueden contestar Sofía o quizás hasta Lucas. ¿Cuántas familias estaban trabajando en esa cooperativa? Alrededor de esa cooperativa, ¿cuántas familias están sobreviviendo gracias a eso, no? A ver, Luqui, no sabría decir la cantidad. ¿Vos sabés? Yo diría... yo sé más o menos, pero si no hay nadie no hay nadie de las chicas, no hay nadie de ustedes. Me parece que no. No, me parece que no. No lo digo con exactitud, pero creo que son unas 10 familias que integran las Dulceras del Río. Lo digo sin certeza, pero más o menos en algún encuentro creo que lo hemos visto, son unas 10 familias, o sea, 10 mujeres con sus familias, ¿sí? Que están integrando todo el proyecto, digamos, de las Dulceras del Río. Y en general, alrededor del tema de la producción que tiene que ver con nuestro eje de discusión, que es la soberanía alimentaria, ¿qué porcentaje y qué proporción entonces de la población del Delta, que vos viste que rondaba las 20.000 personas, qué porcentaje de esa población está vinculada con la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos? Aproximadamente, quiero decir, ¿no? Mirá, acá hay un tema cultural que atraviesa esto que preguntabas, está bueno, y son los modos de consumo también que tenemos que hablar, porque los modos de consumo es muy difícil de cambiar el modo de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nosotros llevamos un bolsón de verdura, puede ser de 7 kilos, aparte de otras cosas, ¿no? Aparte de otras. Perdón que te interrumpa, Lucas, pero mi pregunta iba dirigida a saber si pueden calcular aproximadamente cuánta gente del Delta, de las islas, está vinculada con la producción de alimentos, que han incorporado la soberanía alimentaria y la llevan adelante con sus producciones. Yo te puedo decir, digamos, desde nuestra experiencia, y que se pueda por ahí replicar, digamos, por decirte ese número. Yo te podría decir, por lo menos de lo que está vinculado de la cooperativa agroecológica, estamos teniendo un acercamiento en el cual estamos trabajando mucho justamente para acercarnos por temas de costos, por algunas cuestiones y temas de modo de consumo, unas 200, 300 familias que van rotando, digamos, de alguna manera, desde la cooperativa agroecológica, que se pueda acercar. Pero son muchas más las familias porque están vinculadas en cada espacio barrial también, vinculadas, por ejemplo, en todo este territorio, las dulceras están a 20 kilómetros de donde estoy yo ahora. Entonces, suceden un montón de cosas en cada espacio. Y seguramente que cerca de las dulceras manejan una producción y acá manejamos otra producción. Pero es un número importante. Es un número muy importante. Y por otro lado, justamente esto, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? con los modos de consumo, en donde lamentablemente se nos pone el capitalismo por delante. Capitalismo quiero decir en una verdura barata y que intoxica de alguna manera, pero que ahí voy a la idiosincrasia de la cultura, donde
queremos comer lo que queremos, ahora, y barato. Y barato lo digo porque pareciera que es más barato, como que tenemos esa idea que es más barato. Entonces, que yo te traiga hoy producción de cosecha de estación, sea fruta, verdura, lo que sea, por ahí no es lo. Entonces, eso es todo un trabajo que estamos haciendo, en donde tenemos charlas, donde tenemos encuentros, donde lo vamos comunicando, y que nos cuesta en muchos casos llegar por esas cuestiones de que se pueda llegar a internalizar, ¿sí? De que comiendo un producto sano, no solamente tengo salud y estoy invirtiendo en salud, sino no me enfermo con el virus. Claro, totalmente. Y aparte que estoy acompañando al acceso a la tierra, a las producciones, pequeñas producciones, a una economía social digna. O sea, estamos dando un aporte con esto que consumimos, no solamente el alimento sano, sino el aporte en lo socioambiental que tiene, el impacto socioambiental. En el cambio del sistema económico, ¿no? Parece como que, bueno, han iniciado el camino y faltará transicionar, y lo que se está costando es eso, ¿no? Que tomen conciencia de la gran transformación que significa consumir un alimento sano, seguro y soberano, que es nuestra forma de referirnos a estas cuestiones, ¿no? Pero de todas maneras están en camino, así que lo lograrán seguramente. Una cosita que quería agregar en relación a esto que mencionaba, creo que una de las potencialidades de la pandemia a nivel territorial fue justamente afianzar los circuitos de comercialización interna, ¿no? Origen Delta durante el primer periodo de la pandemia salía en una lancha almacén, que fue uno de los grandes sueños que teníamos en el territorio desde las organizaciones sociales, ¿no? Poder salir con la producción propia a comercializarla en las lanchas los fines de semana. Después se abocaron más a tener un local, pero digamos esa modalidad de venta en la lancha de los productores y las productoras locales fue fundamental en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ese dato que nos estás pidiendo es un dato que está en construcción, porque en general esa producción se vendía hacia afuera o en otras ferias, o la pandemia también hizo que muchas personas se vuelquen y se conocieran por un lado, y por otro lado apuesten a la producción propia, ¿no? Que quizás no era su principal actividad y su principal ingreso económico, pero a partir de esta situación empieza a hacerlo, ¿no? Entonces hay potencialidad ahí también para, que es lo que señalaba Lucas y Matías y también Lali, ¿no? Hay potencialidad en territorio para afianzar esa producción y esa comercialización interna, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Por favor, está la oportunidad de si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, bueno, obviamente vamos a proponer justamente que todos los que quieran llegar a hacer llegar alguna inquietud, algún comentario, ustedes saben que el material de hoy va a estar disponible en el espacio que tenemos de Facebook en la cátedra, que se está grabando la reunión y que, bueno, obviamente todos aquellos que quieran volver a acceder a la información y a los materiales van a estar disponibles en el espacio de la cátedra, ¿no? Así que, bueno, también... Y en nuestro canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, exactamente. Y sumo ahí a las redes de que están invitadas al territorio, estamos acá para recibirles cualquier actividad, cualquier experiencia y vivir esto que decimos. Es muy difícil a veces transmitir la realidad, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, abierto a eso, ¿no? De que quien quiera hacer también trabajo en territorio, aquí estamos. Apenas empiecen a dar las posibilidades de movernos un poco más, ya lo estamos haciendo, pero bueno, vamos a tomar la invitación, que siempre tómela. Es hermoso. Vamos a promover las actividades, vamos a promover también las actividades que hacen, que son muy valiosas. Exacto, y bueno, y la recíproca, ¿no? También estamos relativamente cerca, como nosotros acá decimos, Rosario siempre estuvo cerca, bueno, acá Casilda siempre estuvo cerca. Así que a disposición. Así que bueno, cuando quieran, la recíproca.
Bien. Por supuesto. Y bueno, y desde ya también pensar en que podemos programar el viaje de estudios de la cátedra de este año. Cuando terminemos la cátedra, el broche de oro es el viaje a conocer estos espacios. Está bueno. Seguramente deben ser, Sería además de la hermoso. experiencia vinculada con el trabajo, deben ser también muy hermosos, y además sabemos que es una manera también de empezar a querer y atesorar lo que tenemos, como decía antes Sofía. Si no conocemos, no podemos enamorarnos de esos espacios, y a veces eso también, ese vínculo afectivo es tan necesario. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Sofía, gracias a los colectivos por estar aquí, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho. Fue muy valioso y fue muy lindo conocerlos, realmente. Sí, lo mismo. Gracias. Chao, Silvia. Gracias por escucharnos. Por el tiempo también. Por la generosidad, seguramente. Y por poner su cabeza, su cuerpo y las emociones, que también son parte de estos encuentros, y bueno, y es ver natural que pase, y también estuvo bueno, ¿no? Un poco ver, y que nos ayuda también a ver todo lo que hay detrás de la agroecología, las producciones, las organizaciones, y estos contextos también tan difíciles, bueno, ver el lado luminoso que hacen que obligado o a la fuerza o por lo que fuera, también la comunidad se organiza, y bueno, y vaya que eso está bueno. Y me encanta que seamos jóvenes también, un poco ustedes, ¿no? Lo que están compartiendo eso, porque eso dice también que queda mucho por delante y mucho futuro. Así que en nombre de toda la cátedra y lo que quedamos hasta ahora, mucha gente dio aviso que se tenía que ir, pero que estaba muy lindo todo. Les agradecemos enormemente a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Saludos, Bueno, gracias. hasta pronto, papás. entonces. Gracias. Muchos Gracias, acá estamos, esperamos. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en 15 días en el próximo encuentro, compañeros y compañeras. Con la doctora Alicia Mazzarini. Y recuerden que el enlace está disponible, es siempre el mismo. Claro. Y bueno, nosotros siempre reeditamos la publicidad en nuestro Facebook de la Caliza, en el de la Escuela Agrotécnica, en el de la Facultad. Así que los y las esperamos. Bárbaro, gracias. A ustedes. Chao. Chao. Chao, Clarisa. Chao, Clarisa. Chao, Cintia, mamá de Selena Hermoso. Ah, sí. Hay que detener la grabación, Gra. ¿Estabas vos con eso, Claudín? Quería ver si estabas atenta. Qué equipo.